favor, proceda con el debate. ¿Qué vamos a hablar? Del debate constitucional. Del debate constitucional. Oye, tenemos plebiscito, no queda nada. No queda nada. Y vamos a hablar de, básicamente, de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Y eso también ha sido altamente debatido. Aquí les cuento sobre el estado de excepción, ¿cierto? El famoso estado de excepción. Y donde también hay anuncio de que de ganar el apruebo tendríamos que estar en el estado de calamidad para mantener el statu quo en la macrozona sur, por ejemplo. Pero eso tampoco podría ser, porque según entiendo, y ustedes ahí podrán debatir y corregir, dentro de la propuesta de nueva Constitución, el ejército solamente puede, las Fuerzas Armadas pueden solamente actuar frente a amenazas extranjeras y no ante un problema interno. ¿Cómo queda eso, digamos? Y también en el acuerdo que promovió, digamos, el oficialismo, está corregir esa patita. Se repone el estado de excepción. Claro. Fue un error, Marcelo. Sí, fue un error. Yo creo que lo dije la semana pasada aquí mismo. Creo que ese era uno de los vacíos y yo esperaba que el acuerdo reflejara ese vacío y así fue. Solo voy a hacer una precisión, José. Por favor. El acuerdo fue impulsado y alcanzado por los partidos, pero fue promovido por el presidente de la República. Yo creo que eso es bien importante destacar. Él tuvo el liderazgo de decir, antes del plebiscito, mire, hay efectivamente algunas debilidades, algunas insuficiencias del texto, tenemos que resolverlas y es importante dar señal a la ciudadanía y creo que eso garantiza, valga la redundancia, el rol de garante que él se ha puesto respecto de este acuerdo de ganar el apruebo el 4 de septiembre. Y una de esas deficiencias era precisamente la configuración de los estados de excepción en el proyecto de nueva Constitución, porque estaba el de conmoción interna, estaba el de estado de sitio, no sé si está el de calamidad. Ahí tengo una, estado catástrofe. Catástrofe, no es calamidad. Pero la supresión del estado de emergencia dejaba al Estado con una herramienta menos. Y yo creo que si gana el apruebo, esa reforma se va a presentar y no tengo ninguna duda que la derecha va a concurrir con sus votos a aprobar la reposición del estado de emergencia. Sí, claro. Y además una herramienta que se está usando actualmente. De hecho, ayer se votó a favor, ¿no? La extensión por 15 días más, entiendo, del estado de excepción en la zona. Solo quiero precisar algo. La ministra Siches, esto sale publicado, dijo que utilizar el estado de catástrofe por calamidad pública. Claro, pero es que ahí al parecer cometió Lo que un pasa error, es que quieren igualar ese concepto con el de orden público. Claro. Lo que es muy discutible en la práctica, porque por un lado sale un acuerdo del oficialismo diciendo que hay que reponer el estado de emergencia porque es un error haberlo dejado fuera, porque hay un tema que se habla en la discusión propiamente de la nueva Constitución, que se quiso intencionalmente dejar fuera una herramienta que hoy día es fundamental para combatir la delincuencia, la violencia, el terrorismo en la macrozona sur y en otras partes del país. Ya, pero entonces, ¿a su juicio por qué? ¿Por una cuestión ideológica? Yo creo que sí, yo creo que netamente, porque si uno lee la Constitución de principio a fin, ve que hay un sesgo con respecto a las policías y las Fuerzas Armadas respecto al tratamiento que le dan. Entonces hay un sesgo desde el punto de vista de que las Fuerzas Armadas no tienen que hacerse cargo de algo que es de orden público, que es de seguridad, que deberían competir a las policías. O sea, pero eso es un prejuicio que tienen. Hubo constituyentes que dijeron derechamente que eso buscaba evitar, ¿cómo se llama? Que las Fuerzas Armadas tuvieran intervención en la protesta, digamos. Pero claro, entonces se lleva... En la manifestación pública. Porque se lleva al extremo, porque todo lo que pasó en relación al estallido social generó una estigmatización de las policías, de las Fuerzas Armadas, y además hay una historia pasada también respecto a la labor. Entonces, la verdad es que no se condice con la realidad, no se condice con la labor que ejerce las Fuerzas Armadas y las policías en resguardar el orden público, además poniendo en riesgo sus vidas, detrás de una familia. Entonces, la verdad es que si no contamos con esa herramienta, lo que va a pasar al otro día del plebiscito es que las Fuerzas Armadas se van a tener que retirar de la macrozona sur. Ya, pero el acuerdo lo repone. Dañino, porque además, perdón, y con esto cierro, la ministra Siches dice que van a analizar estado de calamidad. Entonces hay una contradicción evidente. Se reconoce que no está el estado de emergencia, pero después se quiere igualar un estado que es de catástrofe, que es para desastres naturales de las personas. Andrés, entender mal el razonamiento que hizo la ministra. La ministra no puede hacer un razonamiento sobre hipótesis que no existen. Entonces, sobre escenarios que aún no son. Claro, entonces, si ganara el apruebo, hay que esperar a reponer el estado de emergencia. Pero ella tiene que seguir gobernando y ser ministra de Interior. Entonces, ella ¿eso es rápido? Luego de la reforma. Podría ser rápido, pero no va a ocurrir en 15 días, que es el plazo que hay para renovar el estado de emergencia. Entonces, ella, sobre la base de la alternativa, poniéndose en el escenario de ganar el apruebo o el rechazo, o el apruebo en este caso, no tiene efectivamente una alternativa distinta. Entonces,
Entonces, yo creo que hay mucha ¿cómo podría decir? Prejuicio cuando la ministra Sichel habla. Lo que ella hizo fue un juicio de realidad sobre la base de lo que pasaría el 4 de septiembre de aprobarse. Claro, lo que pasa es que estamos súper atentos a sus palabras, claro, porque es la autoridad más importante. Por eso, y sus palabras son correctas. Ella lo que dice, mire, si aprobara la nueva Constitución, efectivamente el estado de emergencia no está, el acuerdo habla de reponerlo, ella por tanto es parte de ese acuerdo, porque es ministra del Interior del presidente Boric, y por tanto tendrá menos opciones en el abanico, porque no se va a reponer en 15 días. Por eso mismo yo creo que fue correcto que el gobierno no utilizara la eventual extensión del estado de excepción o de emergencia a la región de Los Ríos para renovarla de la Araucanía y el Biobío. Por lo siguiente, porque los estados de excepción son de excepción. Ya, pero son de permanencia excepcional. Está bien, pero por eso requiere el control del Congreso. No me diga ahora que no te parece, porque la semana pasada están reclamando. Claro que tiene que haber control de Congreso. Por eso, está bien. Porque como un estado de excepción es de excepción, entrega facultades extraordinarias al Ejecutivo que restringen derechos y libertades de las personas. Por eso tiene control y fiscalización por parte del Legislativo. Esto que vayamos cada 15 días y que cada día tengamos que votarlo, parece como el cuento de la marmota, no me acuerdo el Día de la Marmota. El Día de la Marmota, pero en realidad es un mecanismo de control del Ejecutivo al que le estás entregando, cuando lo apruebas, facultades extraordinarias. No, claro. Sí, entonces es sensato que así sea. Sí, pero hay algo que se cruza, que es que este gobierno resistió hasta el final aplicar el estado de excepción. Sí, lo dijimos. Y que va de la mano también con lo que hace la nueva Constitución, de que hay una resistencia a fortalecer la nueva Constitución desde el punto de vista de la seguridad, limitando las Fuerzas Armadas, a las policías en otros aspectos, pero hay una resistencia en general del oficialismo a ocupar esta herramienta. El sentido de realidad los llevó a ocuparla, porque ya se la estaba escapando de las manos. Un 170% habían subido los hechos de violencia en la zona. Cuando fueron oposición, yo no sé cómo votó Marcelo ahí, no tengo tu votación, pero se opusieron sistemáticamente al estado de excepción. Entonces hay un sesgo con respecto a la seguridad, hay un sesgo de ocupar herramientas que vienen a fortalecer la seguridad en una zona en que podrá ser complementario a las otras soluciones que tienen que ver con solucionar el conflicto de fondo. Pero no puedes limitarte a ocupar herramientas que están generando una sensación de mayor seguridad en muchas familias de la macrozona sur. Y hoy día, ojo, claro, la ideologización respecto del uso, de la utilización legítima de las Fuerzas Armadas para ciertos procesos internos que se viven, y que fue, recordémoslo, para el terremoto del 2010, lo reconocieron desde el propio gobierno de Michelle Bachelet, que costó mucho tomar la decisión de cuando estaban saqueando Concepción completo, ya no lo habían saqueado completo y ahora casi que iban por las casas, que era el temor que tenía la gente allá. Le costó mucho tomar la determinación y claro, se reconoció que era porque efectivamente había Pero hoy día estamos en tiempos donde la principal preocupación no es si los militares nos van a hacer una redada al interior de nuestras casas, como ocurrió, y nos van a llevar detenidos, y nos van a hacer desaparecer, o qué sé yo. Hoy día la preocupación de la gente radica en también que una nueva Constitución y el Congreso, porque hay leyes todavía que están ahí, tengan las adecuadas herramientas, las policías, por supuesto también en el caso el Ejecutivo, como a cargo de toda la seguridad del país, herramientas efectivas para combatir el crimen organizado, que es hoy día el principal problema. Hoy día no son si los militares están o no están en la calle respecto de la libertad de las personas, creo, y ustedes me pueden corregir, pero sí la principal preocupación de las personas, por lo menos en gran parte del territorio, es el crimen organizado, es el tema de la encerrona, es el narcotráfico, es el Tren de Aragua, es el control de fronteras también. Sí, pero yo creo que ni los militares, probablemente no lo pueden declarar públicamente, pero se ha sabido, se supo cuando el presidente Piñera trató de involucrar mucho más en las acciones posteriores de estallido social, estarían disponibles, porque no es su formación ni su naturaleza, a involucrarse de manera permanente en labores de seguridad pública. No están preparados para ello. Y eso lo saben ellos mismos y lo dicen de manera muy transparente y me parece a mí muy legítima por lo demás. Porque su naturaleza es otra, su función es otra. Nosotros tenemos un problema, pero quiero ir a ese punto. Mira, yo creo que sobre todo la izquierda, sector del que yo me reconozco, nos cuesta a veces entender la importancia de los temas de seguridad y nos vamos a las causas, que efectivamente hay que ir a las causas. Pero a veces tomar medidas. Y yo creo que hay un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo que pasó en el barrio May requirió intervención policial, requirió mano firme. Y eso es fundamental, porque cuando la delincuencia ve que no hay mano firme, que no es lo mismo que mano dura, es mano firme, es decir, que se aplican todas las herramientas que la ley dispone para restaurar el orden y la seguridad,
bueno, las cosas funcionan. Claro, y ahí no puede haber miedo, Marcelo, a decir, hay que recuperar el espacio público. El espacio público no puede ser utilizado por cualquiera, no puede seguir justificando algo que es injustificable. Y a propósito de la nota previa a este debate sobre el comercio ambulante, yo pensaba en La Serena, pensaba en Coquimbo, pensaba en Viña, en Valparaíso. Sí, pues. Sabemos que hay gente que sale por necesidad, lo decías tú, pero también sabemos que hay mafias detrás. Sí. Que hay verdaderos grupos empresariales que distribuyen material y vendedores por todo el país y que en realidad hay una cabeza atrás que no se ve, que tiene cientos de trabajadores completamente explotados, vendiendo productos mientras ellos se hacen millonarios. Bueno, hay que ir a atacar eso, sin ninguna duda, sin ninguna contemplación. A mí me parece fundamental. Pero no creo que las Fuerzas Armadas vayan a jugar un rol en eso y que le corresponda. Ya, pero las Fuerzas Armadas, Marcelo, han jugado un rol relevante y fundamental, creo yo. Lo vi directo ahí con mis propios ojos en el sur del país. Sí, donde hay una intranquilidad permanente hace muchos años, donde hay un descontrol total. Nos levantamos todos los días con la noticia de que 10 camiones fueron quemados, 5 camiones fueron quemados, personas afectadas, gente asesinada, donde efectivamente la presencia militar, yo vi los tanques allí en la carretera, algo han producido, y eso no es que lo diga yo, lo dicen las estadísticas también. Sí, en un caso distinto al comercio ambulante. Yo creo, perdóname, yo creo que, por ejemplo, nosotros nos equivocamos. Sí. Yo me equivoqué porque en vez de haber rechazado la ley de infraestructura crítica de Piñera, debimos haberla acotado. Corregido. Así es. Porque en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, hay resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso, por ejemplo, claro, había un contexto muy difícil. Teníamos un gobierno con mucha pérdida de legitimidad, que había sacado a las fuerzas policiales a la calle, eso se había traducido en violación de derechos humanos, por tanto había una crispación en el ambiente que quizás no permitió tener la serenidad en el análisis de la reflexión. Pero yo creo que ese fue un error nuestro. Yo valoro que Marcelo reconozca, porque la verdad es que no es fácil reconocer una situación así en materia de seguridad, donde ha habido principalmente un problema en la izquierda, principalmente cuando son oposición. Y cuando son gobierno, la verdad es que chocan con la realidad. Y la realidad hoy día es súper simple. La gente no puede salir tranquila de sus casas, no puede ir a comprar un almacén, está todo el día pendiente al teléfono que lleguen sus familias, no puede ir a un centro de salud. La verdad es que todo el día de la vida la gente vive atemorizada. Y esa es la realidad que estamos viendo en un país con una ola de violencia que no habíamos visto, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, no había conocido antes. Reconocido por las autoridades hoy. Y reconocido por la autoridad. Entonces, lo que uno dice, mira, las señales son súper importantes. Y las agendas de seguridad más relevantes aún. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la crisis migratoria en el norte, cuando ve un director de migraciones que dice, mira, lo más posible es que vamos a regularizar a más de 127.000 migrantes. Lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Las fronteras están abiertas de par en par. No nos vamos a hacer cargo. Entonces, eso es falta de agenda en materia de seguridad. Cuando tú dices, mira, vamos a implementar estas acciones para que las personas no sigan traspasando la frontera o lo vamos a controlar o vamos a hacer algo al respecto. Y eso lamentablemente no lo hemos visto. Lo mismo la agenda de seguridad. Si imagínate que la agenda de seguridad de narcotráfico, crimen organizado, usurpación, robo de madera, son agendas del gobierno anterior, que costó un mundo que este gobierno dijera, ¿saben qué? Nos vamos a hacer cargo de esa agenda. Fortalece el narcotráfico desde el punto de vista de las técnicas especiales de investigación, el comiso de bienes, el crimen organizado. Tenemos una figura de 1874 que no ha sido modificada, actualizada. Estamos teniendo una importación de delitos que es tremenda. Entonces, está bien, Marcelo lo reconoce. Votaron en contra de todos estos proyectos cuando eran oposición. Hoy día están tímidamente queriendo hacer algo con respecto a eso. Pero me parece que las señales son fundamentales. Ya, pero es corregir. No de todo. A ver, mira, por ejemplo, votamos a favor de la ley de control de armas que presentó el gobierno del presidente Piñera, que a mí no me gusta. Yo soy autor de otro proyecto, lo presenté antes de la ley social, Chile sin armas. Modelo japonés, erradicar las armas y que la excepción sea el porte y tenencia y no la regla general como hoy día, con requisitos y con autorizaciones que además no se cumplan. El informe de la Contraloría, que es brutal respecto de la ausencia de control de las armas inscritas en Chile. Inscritas sin RUT, menores de edad, más del número permitido, certificados de aptitud por psicólogos que no lo son, psiquiatras que no lo son, una cantidad de irregularidades gigantesca. Entonces, no, ahí tratamos. Yo creo que en seguridad pública, yo estaba en esa comisión, intentamos hacer un aporte, en algunas cosas avanzamos, en otras no. Pero sí, yo creo... Pero ahora, hay dos cosas que... Ahora, caballeros, no hablemos de lo que se hizo o no se hizo. Hablemos del texto constitucional, por ejemplo, en la propuesta constitucional. Uno entiende que la Constitución no va a solucionar los problemas de seguridad que existen en nuestro país, ¿no? Uno entiende que entrega ciertas herramientas, entiende que el sistema político es importante, entiende que los pilares son fundamentales como para armar el Estado. Pero no, esta propuesta de Constitución, Marcelo, no va a hacer que la sociedad hoy día esté más segura, como tampoco la actual Constitución
vigente hoy que nos tiene también en este escenario de inseguridad. Y yo creo que eso también es un acto de demagogia decir eso. La Constitución no es un acto mágico. No resuelve los problemas por su sola aprobación. La apruebo, te pareciera así. No, y quisiera apuntar a eso. No, o sea, da las herramientas para hacer muchas transformaciones que han sido posibles. No, pero ninguna. Y eso yo, claro, bueno, está bien. Yo recuerdo cuando hicimos el proceso constituyente, la presidenta Bachelet, yo siempre decía esto: la aprobación de una nueva constitución no resuelve mágicamente el problema de Chile. Lo que nos entrega son otras herramientas. Herramientas para hacerlo. En materia de seguridad, y aquí el problema yo creo que se arrastra hace una década y media, y es que seguridad pública se convirtió en arma arrojadiza entre gobierno y oposición. Y no hay políticas de Estado, como sí la hay, por ejemplo, en materia de política exterior, en algunos asuntos, la protección de los océanos, en fin, donde hemos ido construyendo una cierta mirada más transversal. Entonces, el que está en el gobierno dice que el que está en la oposición no está ayudando y viceversa. La nueva Constitución tiene todas las herramientas para que el Estado persiga penalmente los delitos, para prevenir los delitos, es decir, para haber policías, haber fiscales, jueces, responsabilidad en el aparato público. Se va a crear el Ministerio de Seguridad Pública separado del Ministerio del Interior, que creo que si no tenemos primer ministro es lo razonable. El ministro del Interior es el jefe político del gobierno y al mismo tiempo el ministro de Seguridad. Eso es parte de los problemas estructurales que tenemos. El proyecto viene de Bachelet 1. Bachelet 1, que ahí la derecha no nos dio el acuerdo para separarlo, pero están de acuerdo, me parece. ¿Te das cuenta que hay? Bueno, entonces, yo creo que la nueva Constitución entrega todas las herramientas que requiere el Estado para combatir los delitos, para prevenir y combatir los delitos y para sancionar los delitos. Y lo que sí es que va a haber que hacer reformas importantes. Reformas importantes, por ejemplo, para distribuir de manera más homogénea y justa la dotación policial. No es razonable que estén concentrados en 10, 15, 20 comunas y que las comunas con mayor índice de delito no tengan presencia policial. ¿Qué es lo novedoso de esta nueva propuesta constitucional para entregarles herramientas a la ley, a entregarle herramientas a las instituciones que están a cargo de la seguridad pública respecto de la que rige hoy? No, es que yo creo que no hay... No hay novedades. No hay grandes novedades, y la derecha ha querido ver que el hecho de que no se mencione expresamente al general director de Carabineros o no se menciona a Carabineros. No, a Carabineros, bueno. Mira, para lo único que se menciona es para la acusación constitucional, al director de la API y el director general de Carabineros. ¿Y cuál es el problema con eso? Que se va a politizar las acciones operativas de Carabineros y la API. Porque ¿qué va a decir el ministro del Interior? No, pues es responsabilidad de Carabineros y de la API. Acúsenlos constitucionalmente a ellos. Entonces se va a eliminar esa responsabilidad política que es tan importante al momento de tomar decisiones, por la cual se acusó constitucionalmente al ministro Chadwick, por el cual se acusó constitucionalmente al intendente Guevara. Pero no es que Carabineros desaparezca, diputado. A lo que estoy diciendo yo es que Carabineros y la PDI se va a limitar, o puede que se limite en su actuar precisamente, pero se puede limitar en su actuar operativo, principalmente porque puede haber detrás una acción política, principalmente que va a querer dirigir políticamente el actuar de los Carabineros y de la PDI, en este caso, para que estén al servicio de la clase política y no de las acciones operativas que uno deberían depender exclusivamente de la policía. Hay una incoherencia. Solamente para complementar, que uno cuando ve los debates de la gente que está a favor de la apruebo o del rechazo, generalmente la gente que está a favor del rechazo dice es muy amplio, entonces puede llegar, no sé, pues Hitler o Stalin, puede ser súper radical, digamos. Pero en el fondo como que acusa amplitud y no ir a lo específico. Y por otro lado, la gente que está a favor de la apruebo, como que en estas cosas dice, oye, si eso tiene que tener una bajada de ley. Sí, pero... Entonces, ¿qué quedamos? A ver, es así. No, pero Andrés es abogado. Primero quiero decir algo que me parece súper injusto, lo de la acusación constitucional. No, pero digo, a propósito de la responsabilidad. Sí, no, pero ¿se acuerdan cuando el presidente Piñera le pidió la renuncia al general director de Carabineros, Hermes Soto, si no me equivoco, ¿era? Sí. Sí. ¿Que no renunció? Sí. Nos pidieron... Con un breve periodo de tiempo. Sí, muy breve periodo. La derecha, el gobierno, las bancadas, nos pidieron que por favor concurriéramos a una sesión un día domingo a aprobar la renuncia de Hermes Soto. Ya, pero eso y lo hicimos un acto republicano. Y en esa conversación le dijimos a la derecha, el que no esté el general director dentro de lo acusable constitucionalmente es parte del problema. Porque no es razonable. Y por eso fuimos y votamos, yo entiendo que unánime. Yo por lo menos fui con esa decisión. No es razonable que el presidente de la República le pida la renuncia al director de Carabineros y este no renuncie. No es razonable. En ningún país del mundo. Bueno, fue transversalmente criticado. Transversalmente criticado. Bueno, pero nosotros podíamos haber dicho, no, sabe que es un domingo, no tenemos sesión, esperemos hasta el martes, ya hemos tenido al presidente Piñera. O sea, creo que hay un reconocimiento de la derecha en las conversaciones que yo tuve con ellos, con algunos de ellos, de que era una anomalía institucional, ¿no? Esta suerte como de cotos de casa. Bien excepcional. Sí. Voy a ser abogado del diablo, porque solamente abogado del diablo, Marcelo.
el general Rosas también habría sido acusado. En el escenario en que estábamos, también habría sido absolutamente acusado. Y el que hubiese ocupado el cargo a la semana habría acusado. Habría sido acusado. Acuérdate que la acusación constitucional, 10 diputados pueden presentar una acusación constitucional. Claro. O sea, hay algo que puede ser una mayoría... 155. O sea, el vaivén político puede determinar las acciones de la policía. Y eso es muy peligroso. Pero por otro lado, un punto que quería tocar, yo discrepo totalmente del contenido de la Constitución en materia de seguridad. Yo creo que hay un fortalecimiento muy grande respecto a los derechos de los condenados, de los presos, pero hay un debilitamiento evidente a los derechos de las víctimas de delitos comunes. ¿A qué te refieres? ¿Con el hecho de que, por ejemplo, ellos pueden mantener sus redes de apoyo, sus conexiones con sus redes de apoyo? Lo de las redes de apoyo es tremendamente grave porque se combina con la falta de aislamiento. No se va a poder sancionar administrativamente de aislamiento o incomunicación. Es decir, que si comete un delito una persona que está privada de libertad o sigue ejerciendo el narcotráfico, el crimen organizado dentro de las cárceles, de las herramientas más gravosas que tiene hoy día Gendarmería para efectos de sancionar ese tipo de cosas es a través del aislamiento, la incomunicación y el cortar las redes de apoyo. Porque las redes de apoyo son precisamente quienes terminan nutriendo a esas personas. Entonces, eso se establece constitucionalmente en un estatuto de los reos, porque está por las partes de los derechos fundamentales, que además, si es que eso se vulnera, van a tener una acción especial para poder recurrir a los tribunales para que no se vulneren esos derechos. Con las víctimas de delitos comunes no se establece. Es más, se quiso establecer la Defensoría de las Víctimas, que es algo evidente. La Defensoría Penal Pública se le eleva el rasgo de autonomía, se le da el carácter de autónomo, es decir, se fortalece la Defensoría Penal Pública, que son quienes defienden a los condenados, acusados y eventualmente delincuentes cuando terminan condenados. Pero resulta que la Defensoría de las Víctimas se presentó una y otra vez, que es a las víctimas de delitos comunes. No está escrito en el texto, lo que no obsta de que pudiese efectivamente que tengan abogados. Aparecer más adelante. ¿Cómo las víctimas no van a tener abogados y el que comete un delito va a tener un abogado sentado a su lado? O sea, tengo que cerrar la conversación, pero la quiero hacer con un toque de ironía, porque Pepe Out volvió a los pronósticos ayer. Y dijo, tendría que pasar un evento telúrico para que gane la prueba. ¿Y qué pasó ayer? Y ayer tembló. Tembló súper fuerte. Oye, y hoy dijo lo siguiente, hoy quedó clara la intensidad del apruebo. Invoqué un movimiento telúrico como condición para ganar y estuvieron muy cerca de ofrecer un terremoto. Ya. Imagínate, habríamos quedado ahí. Está claro, el 4 de septiembre apruebo. Pero fue un pronóstico, ¿no?, de él ahí tal como lo están viendo. Hoy mantienen sus expectativas en cada una de sus opciones. Nos despedimos con 30 segundos. Estoy más optimista de lo que estaba hace una semana. Veo bien desplegada la campaña de la prueba y creo que la gente ha ido disolviendo estas noticias falsas que circulan con tanta inquina en redes sociales. Oye, pero hoy día ni siquiera trajiste el texto para defenderlo. Porque lo tengo aquí. Mira, son tan poco falsas, Sole, las lecturas que tiene el rechazo de la nueva Constitución que incluso la coalición de gobierno la reconoció al decir que queremos modificar algunas cosas. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que una Constitución que nos divide aún más, que era precisamente el objetivo que buscábamos con el plebiscito de entrada. Yo voté apruebo en el plebiscito de entrada, pensando que esto iba a ser una Constitución que no representara radicalismo, que no representara los extremos, que no hubiera un programa de gobierno ni político, sino que fuera la base de unidad de un país. Y lamentablemente hay unos sesgos que son muy preocupantes para la estabilidad de nuestro país después del 4 de septiembre. ¿Crees que gana el rechazo? Yo creo que gana el rechazo, creo que hay una campaña ciudadana importante que se ha desplegado. Los políticos se han restado un poco, yo creo que es importante porque a este plebiscito llegamos precisamente por la ciudadanía. Y creo que la ciudadanía es precisamente la que tiene que tomarse este proceso. Así que me parece que... Por eso resulta muchas veces extraño o hace ruido cuando uno dice los partidos del oficialismo se pusieron de acuerdo para modificar un texto que lo escribió gente que fue elegida por la gente, no por los políticos. Y después sale la gente del rechazo diciendo, también tenemos un acuerdo. Oye, todos han mostrado sus papelitos. Todos muestran el papelito. Un millón de gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Lo único que tengo claro es que esto no se acaba el 4. No se acaba el 4 y hay que revisarse en el CERVEL para conocer su local de votación, que es algo muy importante, no va a llegar al lugar equivocado. Nuevamente, gracias. Un millón de gracias por compartir su tiempo con nosotros. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos.